Le tenemos en línea a nuestro compañero Iván Leguizamón, que trabaja muchísimo con todo esto. Iván, hoy cuando empezábamos el programa queríamos dar la cantidad exacta de secuestros que hemos tenido desde el 2001 hasta ahora. Se arrancaba con el caso María Edith Bordón de Bernardi, pero este es el momento en el cual le tenemos todavía a Edelio Morínigo sin aparecer, y le tenemos también al señor Félix Urbieta también sin aparecer. ¿Podrías hacernos un listado donde recopiles los que ya no pudieron volver y los que lograron volver? Iván, buen día. ¿Está Iván ahí en línea? Iván, ¿me escuchás? A ver si recuperamos nuevamente. ¿Ustedes qué cifra tienen en Fiscalía? No, quisiera hacer dos precisiones con referencia a lo que se salió, digamos, en esta mesa. La primera con referencia a la forma de captura de la señora María Edith, ¿verdad? Que también es un patrón continuo de forma de operativo adquirido, enseñado por FARC, ¿verdad? Esa misma fosa modalidad. ¿Fue la de Cecilia? Pregunto. Donde Cecilia estaba en un túnel. En una caverna, Sí. Que posterior a un túnel, ¿verdad? Construido especialmente para eso, ¿verdad? Me refiero particularmente a la forma de captura, ¿verdad? La forma de privación de libertad material, ¿verdad? Eso se encontró en un video de práctica del secuestro famoso, fue difundido e inclusive presentado como prueba, en donde se observa el patrón exacto de cómo ellos operan y cómo trasladan. Es decir, tenemos precisamente la manera de hacer. Y otra cuestión también, no menos importante, es que la casa de la señora María Edith, mientras que ella estaba, digamos, privada de su libertad, secuestrada, ¿verdad? Se encontraba vigilada, ¿verdad? Por personas en ese momento pertenecientes al Centro de Investigación Judicial que dependía del Ministerio Público. Inclusive un testigo que declaró en el juicio de la señora María Edith, y va a seguir colaborando, obviamente, me reservo el nombre por cuestión de seguridad propia, en donde estaba haciendo guardia esta persona. Y en un momento dado aparece una de las cartas, ¿verdad? Frente a la casa. No, dentro de la casa. Ellos reciben la carta. Casa... Reciben la carta. Creo que el personal de servicio de la casa, algo así, va junto al ingeniero y, digamos, desesperada, ¿verdad? Entrega el documento que se había encontrado en la casa, ¿verdad? Recuerdo por las propias manifestaciones del doctor Latorre, ¿verdad? Que inclusive se le había llamado a la persona que estaba haciendo guardia en ese momento. Que estaba afuera. Estaba afuera. Y se le recriminó, ¿verdad? Porque aparentemente no estuvo atento, ¿verdad? De cómo pudieron dejar la adentro de la carta. casa, ¿verdad? Esperen un rato. ¿Adentro o en el portón? ¿O adentro apareció? No, en el portón. En el portón de la casa. Bueno, ahí es enfrente a la casa de la mamá de Romeo. Bueno, entonces estaban vigilando esa casa, ¿verdad? Se estaba vigilando esa casa particularmente. Y se le llama a recriminar a la persona de cómo eso aparece, ¿verdad? Y la persona dice, no, o sea, yo no entiendo cómo, porque acá no entró nadie extraño al lugar, ¿verdad? Después, cuando se empieza a hacer, digamos, el cruce, ¿verdad? De toda la información enorme, gigante que se tenía, que se había recopilado, surge que el único que ingresó fue a Rom. En la casa, y él fue el que llevó la carta. La mamá, ¿verdad? Mamá. Cuando eso en esa casa vivía Marina, Guillermo y su suegra. O sea, su hermano, tu hermano, doña Edith, vivía en esa casa. En esa casa con su esposa Marina. Y con la suegra. Y con la mamá de Marina. Y encontraron ahí, esa casa fue una de las casas donde se llegó a poner cámara para vigilar. Sí, se tenía. Sí, pero aparte de eso había gente, ¿verdad? Sí. Había gente vigilante, obviamente encubierto, ¿verdad? ¿Cuántas cartas enviaron? 7. Una de ellas creo que acá en el costado de ABC. Sí. Y exacto. La vez pasada me decía uno de los investigadores, nos dábamos cuenta que eran las mismas cartas porque usaban una máquina de escribir que tenía un defecto en una de las teclas. ¿Qué era? ¿Una vocal? No. ¿Una qué? Ya no recuerdo exactamente, pero sí había un defecto. Lo que pasa es que también el ingeniero, como siempre decía el doctor Latorre, es tan vivo este ingeniero de Bernardi. Nos cortaba vía parte las cartas, ¿verdad? Entonces les daba una sí, parte una nomás. parte nomás. Él nunca daba todo.
Después, sí, yo eso me entero recién ahora. Nosotros, no, él dirigía su propia él dirigía. Y de repente el doctor decía, su búnker ahora. le decíamos nosotros, vamos a hablar con el ingeniero. No, decía el doctor Latorre, ahora me voy yo porque yo me entiendo con él. Entonces, vamos a irnos ustedes se quedan, yo voy. Y venía el doctor Latorre y decía, es de astuto este ingeniero. Se sentaba y nos recortó unas cuantas informaciones. Lógico que después él fue entregando, lo hacía por seguridad, ¿verdad? Ya en ese momento no confiaba en nada ni en nadie. En nadie, pero te imaginas... ni a su papá le decía las cosas. Exactamente, a nadie. Él ahí en su mundo y... tenía razón, había sido en no compartir con nadie, ¿verdad? Porque estaba Cristina Arrón en su casa. Esa historia de que una de las hermanas de Arrón estuvo asistiendo psicológicamente a sus 4 niños, en aquel momento niños todavía. ¿Eso es cierto, señora? Es cierto. Me contaban mis hijos que entraba Cristina Arrón como si nada a mi casa para contenerles a ellos. Por eso yo digo, mienten con un cinismo. Son tan descarados. Y eso fue lo que dijo Cristina Arrón allá en la corte, ¿verdad? Que no me conocía. Y Juan Arrón también, que no sabía de un secuestro de una tal señora, Edith Bordón. Pero con toda seguridad, ¿ustedes atestiguan que es cierto que la señora Cristina entraba? Sí, perfectamente, varias veces, para contenerla a mi hijo. Ella es psicóloga, pues. Iván Leguizamón, buen día. Buen día, Mabel, ¿cómo estás? Un saludo a la señora María Rita Bordón, a los fiscales Sandra Quiñones, César Sánchez y Rogelio Artuza. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Iván. Gracias, Iván, por atendernos. Quería pedirte, Iván, vos que tu memoria es más prodigiosa que la mía, ¿qué cantidad de secuestrados tenemos desde el 2001 hasta ahora? Y si después pudieras discriminar la cifra de aquellos que terminaron muertos e inclusive aquellos que se sospecha que podría haber sido ese final, Iván. ¿Cómo no, Mabel? Y desde el 2001, poco después de que se desarticulara y luego se reuniera lo que fue la banda de Choret, que perpetró su primer gran golpe en diciembre del año 1997, el matrimonio alemán que fue asesinado en las primeras 10 horas de su cautiverio. Ellos llegaron a redactar una nota a mano en la que pedían a un amigo la colaboración de $200,000 para pagar por su liberación, por lo que técnicamente llegó a ser un secuestro, pese a que las víctimas fueron asesinadas. Franz Wiebe Boschmann, su colono menonita, fue el único por el cual el EPP admitió que no iban a curar rescate porque se equivocaron de objetivo, y los últimos, también los menonitas, Franz Gebert y Bernard Blatt, por quienes se cobraron $500,000 y $750,000 respectivamente. Ellos fueron liberados juntos el 5 de febrero del año pasado, con lo que entonces en total el EPP en 12 secuestros lleva recaudados $3,730,000 de Mabel. Y de esos 12 secuestros, ¿cuántos terminaron muertos y van confirmados? No estoy hablando ya de los que hasta hoy día no aparecen. Y son Cecilia Abraham Terbanman, no sé si vamos a incluir a Liz, él fue asesinado posterior a su secuestro. También fue asesinado por los mismos, acribillado. El último que fue. Y los menonitas, los alemanes Robert Nato, Erika Reiser y Abraham Terbanman. Sin contar ahí a Evelio y don Félix Urbieta Ramírez, porque inicialmente pidieron $500,000, luego bajaron a $350,000. Hay que tener en cuenta en este sentido, Mabel, que don Félix está en poder del ejército del Mariscal López, EML, que es un desprendimiento del EPP liderado por Alejandro Ramos Morel y su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, que consigo se llevaron a por lo menos 4 combatientes del EPP, supuestamente tras ser expulsados de la guerrilla en enero del año 2016. Bueno, te iba a decir brillante, Iván, pero... ¿El que fue fusilado? El que fue fusilado, dice la fiscal Sandra Quiñones, Iván, ¿quién sería? Y nosotros técnicamente no consideramos un secuestro porque no se llegó a pedir rescate. En realidad fue tomado de rehén y fusilado más bien como un acto de amedrentamiento, como una especie de venganza. ¿Ese es el caso del docente que fue asesinado ahí en Sidepar? No, ese es otro.
No, ese el es señor. Hugo Julián Ortiz Villalba al que te referís. Él fue asesinado el 2 de septiembre del año 2010 por Alejandro Ramos y Gabriel Zárate Cardoso, quien caería abatido al día siguiente. Yo me refería al brasileño Maderero, que fue asesinado por el EPP a inicio del gobierno de Horacio Cartes en el monte de la Estancia del Ciervo, en Santa Rosa de la Guardia. ¿Y cuántos ya mataron, Iván? No estoy hablando de los secuestrados, estoy hablando de las otras víctimas colaterales, por llamarle de alguna manera, como ellos dan a entender. Porque dice que es un ejército del pueblo, pero todos los que están matando son peones, guardias de seguridad, capataces, un maestro, la propia tía de uno de ellos, que le metieron una granada en la boca y le hicieron volar frente a sus hijos. Tenemos asesinados por el EPP, son 37 civiles, 18 policías y 11 militares, Mabel. 37 civiles, después 18 policías y 11 militares asesinados, porque también hubo más muertos militares, pero en accidentes, por ejemplo, y nosotros no contamos el caso, eso hay que aclarar, no contamos como asesinado el caso de el capitán Enrique Piñanes Ciancio y del suboficial José González, porque desde el principio nosotros teníamos la información de que se trató de un operativo encubierto que salió mal. Mucha gente discrepará conmigo, pero periodísticamente nosotros no consideramos ese caso como un asesinato. Bueno, Iván, celebro que tengas la memoria que yo no tengo. Las cifras son contundentes: 12 secuestros, $3.730.000, 37 civiles asesinados, 18 policías y 11 militares. Desde el 2001... ¿Perdón? En 130 golpes. En 130 golpes. Así mismo, desde el primero del 97 hasta el último que se produjo en la estancia Estrellita, en el distrito de San Vicente Pancholo, donde habían quemado una dependencia de la mencionada estancia Mabel. Muchísimas gracias, Iván querido. Gracias por colaborar e ilustrarnos esta mañana. Un abrazo, Iván. Cuando guste, Mabel, y un saludo de vuelta, mis respetos a los invitados. Muchísimas gracias, Iván.